Vamos a arrancar esto y empezamos la clase de hoy. Sí, está complicado seguir el tren. Ayer me sirvió mucho la clase de objetos. Por lo menos me di cuenta que para crear un constructor vacío hay que poner cell. Bueno, de a poco, digamos, ¿cómo es esto de aprender? Se aprende un poquito cada día. O sea, está bien, entendí esto, nada más. Y esto ya está bien. Esto ya está bien. No es un medicamento esto que se da y cura la ignorancia. No funciona así. Uno es un entrenamiento, o sea que vuelven a mirar la clase, vuelven a entender algo, intentan hacer algo y descubren, preguntan en internet. Es un todo, ¿no? No es solamente algo que dice Alfredo y eso los vacuna contra la ignorancia. No pasa, ojalá fuese así. Pero es cuestión de laburar todos los días un poco. Yo no sé si yo los escucho a ustedes, ¿sí? Porque tengo este auricular. A ver, alguno que me hable, alguno que habilite el micrófono y me diga, Hola, hola, hola. profe. ¿Se me escucha? No escucho una goma. A ver, esperen, que por eso me estaba pareciendo que vivía en un mundo de silencio. Denme un segundo. Altavoces, no. A ver, el amable que me habló, hábleme de vuelta. Hola, Ahora hola. sí, sí, es una maravilla, gracias por hablar. Una maravilla. Bueno, ahora ya sé que estoy comunicado, porque cambié la configuración de esto para otro Uno, dos, curso. tres. 1, 2, 3, probando qué grande el tipo. Ah, Bueno, acá estamos. Acá estamos. Bueno, ya por eso, Daniel, de a poco son pastillas que uno va tomando y va entendiendo una cosita, va entendiendo otra, y finalmente cuando se da cuenta enlazó todas las ideas. Así que no desesperen. Bueno, yo tengo algo para mandar, ahora se los voy a mandar, pero quiero ver qué fue lo que hice. Primero vamos a usar una librería de colores. Entonces, como acá tengo cartas, tomemos cartas en el asunto. Dale, maestro, ahí va. Tengo mazos. Bueno, entonces, yo armé las clases bien, vieron que yo les dije que terminen las clases, qué sé yo. Finalmente yo terminé la clase carta y la armé bien, como para que esté con todas las modificaciones y todo explicado qué hace cada constructor, qué hace el constructor, qué hace cada cosa. También armé carta de póker y dibujo número, dibujo palo y trabaja con colores. ¿Sí? Vamos a ver el mazo, que el mazo es una clase abstracta, que representa el mazo de cartas, tiene el método sacar, y tenía algún problemita, ¿se acuerdan que no andaba? Bueno, tengo mazo de póker y tengo mazo de blackjack, ¿sí? Con lo que habíamos visto hasta ahora. Vamos a hacer una prueba, acá estuve probando para que vean cómo funciona el test, me va a armar un mazo y me lo va a llenar, lo va a mezclar y lo va a mostrar, acá. Acá es un mazo de blackjack, tiene 540 cartas. Lo llené, lo mostré. Cuando muestro el mazo me quedó 7, 3. No, ahora me quedó ya directamente. Lo mezclé, lo mostré y se fue lo que mostré, qué sé yo qué pasó. Y después el LEN del Macas dice, cantidad de cartas del mazo 520. Saco la primera carta, el 7, no es una figura y es roja. ¿De acuerdo? Para que vean que andan los métodos. Cantidad de masa de cartas, cantidad de cartas del mazo, 519. El mazo está vacío, me da falso. Después dije, bueno, tapé el mazo y lo volví a mostrar. Ahora tengo el mazo con las cartas tapadas, o sea, están las cartas dadas vuelta, me muestran el traste. La cantidad de cartas, solo 14, no 53, tiene razón, había quilombo con eso. Bueno, ahora anda mejor. Y vamos a ver esto de los colores que incorporé. Fíjense, a ver si acá en este lo estoy usando, qué largo se pone todo. Importo de cartas, importo esto. Mazo no hace uso de los colores, lo hace carta. Cuando vamos a ver carta,
agrego los recursos, y de text colores, que es este módulo, este es un modulito que dice, yo tiene una sola función, dice módulo para colorear texto en la consola de Windows. Este módulo utiliza la librería Colored, y acá está el link para que vayan y vean la librería. Las dos funciones que yo les doy es string color, devuelve el texto indicando el color de texto, fondo y estilo, y color random. ¿Sí? Son las dos funciones que yo agregué. De todas maneras, cuando vayan a la librería, pueden dar vueltas por allí y pueden encontrar acá algunos test de la librería de colores, ¿sí? Para que vean la capacidad. ¿Por qué use esa y no otra? Porque esta tiene un montón de colores, ¿de acuerdo? Tiene todos estos colores y tiene otro test, vamos a poner, me puede mostrar colores, y acá están los nombres de los colores. Si quieren este color, lo único que tienen que hacer es copiar el nombre del color y utilizarlo para colorear con ese color. Si no quieren usar el nombre, pueden usar el número del color. También tiene color de fondo, color de frente, ¿sí? Pueden hacer cosas, no sé, es la que más colores tiene. Acá usan los colores si los quieren con formato hexadecimal, y este de acá muestra los nombres de los colores para que vean las combinaciones, qué sé yo. Después lo pueden mirar ahí adentro. Este trabaja con controles. Los controles son para escribir arriba, abajo, pueden moverse a través de la pantalla. Bueno, tienen para jugar, ¿sí? Ahí pueden ver distintos colores. Acá los pueden formar con el formato RGB, el color. La librería está linda. Hay otras, no es la única. Acá me dicen, por color import, atributo, flor, ABC, import, ABC, after método, negro, rojo, blanco, perfecto. Acá nuestro amigo la usó la librería y la anduvo. Está muy bien. Buenas, ¿qué dice Iván? ¿Esto qué sería? No sé a qué se refiere, pero puedo empezar. Esto es un curso de Python, que mi nombre es Alfredo, lo estoy dando desde hace un tiempo ya. Y hoy estamos trabajando sobre un juego que habíamos empezado en la clase pasada, con el cual yo pretendía explicar dos temas. Primero, un nivel de abstracción con las clases abstractas, que eso se utiliza para generar lo que se llaman interfaces, que es algo que se utiliza en la teoría de objetos, ¿sí? Para poder generar comportamientos, o sea, distribuir comportamientos, el mismo comportamiento distribuido a partir de muchas clases. Acá lo estoy haciendo en una cuestión de simplemente una clase abstracta, la estoy fabricando porque no queremos usar el concepto de carta. Porque la carta, ¿qué es la carta? La carta, nadie la conoce. ¿Sí? Pero la carta de póker sí, o la carta de truco también. O sea, cuando la carta es concreta, entonces tiene ciertas características reconocibles por nosotros y ciertos comportamientos reconocibles por nosotros. O sea, todas las cartas se comportan más o menos igual. Usted mira una carta y es que no baila, no canta, hace lo mismo. Es muy técnico, dice, no, maestro, escúcheme, recién estoy entrando. A ver, Iván, cuénteme a qué está entrando. ¿Es la primera vez que viene al curso? ¿No vio las clases anteriores? ¿O está entrando hoy acá, a esta clase? Cuéntenos a todos, que nos interesa saber qué le pasa. ¿Tiene forma de hablar o se mantiene con el... más o menos? Mire que no tengo muchas chances, ¿eh? Ya no, si no habla a la una, si no habla a las dos, si no habla a las tres, listo, ya no habla. Ahí habla. Buenos días. Buenos días. No es Iván. Es no es Iván. Creo que lo que le puede pasar a Iván es lo mismo que me está pasando a mí, que
la semana pasada me llegó una invitación para la asistencia al curso. Y en el caso mío es mi primera clase. Claro, igual la idea no sería retrasar el curso como tal, sino más bien adelantarme a los que ya están acá ahorita viendo. Pues. No, no se haga Sí, problema, mire. Usted no se preocupe, usted haga la pregunta que necesita, yo me encargo de manejar los tiempos, ¿sí? Si usted no se preocupe, no va a retrasar el curso. Claro, no entendí una goma, porque yo vengo gritándole a esta gente hace unos días, pero me tiene que ver en las clases grabadas y ahí más o menos va a ir entendiendo. Métase en el Discord, empiece ahí a molestar a los demás hasta que lo echen, pregunte, y ese tipo de cosas, y va a ver que va a ir avanzando de a poco. Esto alguien lo recomendó, alguien dijo, anda, que el viejo te grita y algo vas a entender. Y bueno, está bien. Ok, chévere, gracias. Así que no se preocupe. Usted, ya le dije, hace un tiempo, usted no estaba, pero yo lo dije hace un tiempo, que no dejamos a nadie atrás. ¿De acuerdo? Okay. O sea, somos los marines de los Estados Unidos. ¿Vieron que no dejan a nadie, que qué sé yo? Bueno, acá seguimos peleando. No se preocupe por eso. ¿Cómo haces para poner los palos y con lo que vos pusiste en tu teclado, en el mío no sale, no debemos tener teclados distintos? ¿Y qué tiene? Una notebook, ¿no? ¿Tiene una notebook? Sí. Bah, yo sabía. Sí. Fíjese que la notebook tiene una tecla de función. Y la tecla de función, por ejemplo, en la mía, una tecla que dice FN o algo por el estilo, y está en azul, por ejemplo, o en celestito, en algún color la serigrafía. Presionando la tecla de función va a tener otras teclas que tienen el mismo color que la tecla de función. Por ejemplo, la M, la J, la K, tienen abajo un numerito, que es el numerito que aparece cuando presiona la tecla de función. Entonces, Alt, la tecla Alt, función y el numerito, le va a dar acceso a eso, a ese color, a ese carácter, perdón, dentro del teclado. Pero si no lo hacemos más fácil, me acabo de ahogar, si no lo hacemos más fácil, es con eso, es la tecla de función y todo eso. Función y qué numerito, no entendí qué numerito, perdona. Y los numeritos son el 0, no, el 0 no, Alt 3, Alt 4, Alt 5 y Alt 2 creo. Una cosa por el estilo. Esos son los numeritos. Pero yo en cualquier momento, en cuanto encuentre los caracteres, se los tiro por la cabeza y de esa manera salvamos el momento. Pero es con la tecla de función. Acá los tengo, miren. Le paso los palos, los números no, porque eso los emboca. Pero se los paso por, no sé qué dice, Control Z. Control C. Y lo tiro acá, así todos lo reciben. Ahí lo pasé. Ahí tiene más o menos todos los palos, los números y demás. Gracias. Ahí está. Maravilloso. Bueno, entonces así tenemos los colorcitos y pueden cambiar los colores, hacer lo que quieran. Yo les doy todo esto para que empiecen a experimentar. Esta librería, como yo les puse en el método que yo armé para que no se vuelvan locos usando la librería en crudo, que es Text Colores, bueno, acá hacen clic acá y van a la página de la librería. ¿Sí? De ahí se pueden bajar los ejemplos, van a Git y ahí se bajan los ejemplos. Yo hice dos métodos más, String Color y String Color Random, que los tengo acá en recursos. Juro que los tengo en recursos. Esperen que voy a cerrar esto, que son muchos y no los veo. Se llama, ¿cómo te llamas, maestro? TXT Colores. Voy a sacar TXT Colores. Este es el módulo que yo hice, el chiquitito. ¿Sí? Tiene dos métodos, además. El que recibe el texto, recibe el color de texto, que es un string o es un entero. Puede venir en none. El color de fondo, ven acá, estoy haciendo una cosa nueva, no lo había hecho nunca. De decir que yo puedo recibir, ¿se acuerdan que yo le puedo decir que algo es de un tipo? ¿De qué tipo sos, maestro? Bueno, es un string. Pero yo digo, mira, puede ser un string o puede ser un entero. ¿De acuerdo? Estilo puede ser un string o puede ser un entero. Entonces le estoy dando más posibilidades. De todas maneras vienen en none, porque pueden no venir. Entonces, el texto, el color del texto, el color del fondo y el estilo
pueden venir uno, ninguno, ¿sí? Pueden venir en número entero, pueden venir de cualquier manera. Entonces, ¿cómo resuelvo esa situación? Acá hay unos ejemplos de cómo se usa. Puedo usarlo con color de texto o no directamente. Le puedo dar el trim y lo deja el texto como está. Y lo que hace es, si el color de texto existe, y preguntar esto es lo mismo que preguntar si no es none, claro. ¿Por qué? Y porque none funciona como falso también. Mira qué loco. O sea que acá, pues digo, si existe el color de texto, agregale el color del texto. Si existe el color de fondo, agregale el color de fondo. Si existe el color del estilo, agregale el estilo. Y después armar el color de reset para terminar, porque esto hay que darle unos caracteres de color, el texto que quiero colorear y después el carácter de reset para que vuelva al color original. Si no me queda la pantalla con ese color. Y cuando armo todo, retorno una cadena de caracteres formada con eso. ¿Puede darme un error? Sí. Y lanzamos un value error. O sea, un error válido, algo mandaste mal, algo no anduvo. En general, tomo cualquier excepción que me va a devolver la librería. La librería da algunas excepciones. ¿Sí? ¿Puedo repetir cómo ponen los colores en la letra? Sí, son caracteres ANSI. Los caracteres ANSI se han estandarizado para manejo de consola, y casi todas las consolas trabajan ahora con es algo que es un estándar en la industria. La verdad que se dejó de usar la consola, pero ustedes mismos vieron que cuando instalan algo en Python, por ejemplo el pip les pone una rayita de color. Para quienes trabajan todavía en entornos con consola, que hay mucha gente, no es que todo el mundo hace aplicaciones para celular y aplicaciones para Windows, todo lo que es, gran parte de lo que es, no todo, la programación en Python, vive en este mundo de las consolas, porque la computación no es solamente hacer aplicaciones para celulares, la programación. Es más, eso es solamente una punta del iceberg. Todo el resto del manejo de, por ejemplo, cuando ustedes quieren dicen, quiero un servicio en la nube. Entonces llaman a una empresa, a Amazon, a cualquiera de esas empresas, y compran con tarjeta de crédito en una pantallita de la empresa, que dice que compran un servidor en la nube que tenga tanta capacidad, quieren que adentro tenga instalado Windows, quieren que tenga instalado un Linux, quieren que tengan tales servicios, esta base de datos, aquello. Bueno, le dicen, perfecto, poner la tarjeta, ¿y dónde va eso? Eso le llega a un señor que en Python programa para este cliente cuál es el servicio que tiene que colgar dentro de sus servidores. Y todo eso se programa en Python, por ejemplo. Y el tipo no usa una interfase gráfica, el que programa en Python. No utiliza nada de esto. ¿Estamos de acuerdo? Así que es una cosa que anda. Y bueno, ¿qué hace color random? Es muy bonito. ¿Se puede probar esto? Sí. Lo pruebo y acá me muestra, esto es una prueba, esto es una prueba, hola, esto es un texto de prueba, pero acá está random. Entonces me muestra letritas de colores. Es un chiste, ¿no? Para que vean cómo se puede usar. La idea está que esto a nosotros nos sirve. Es lo que yo hice para que nos sirva a nosotros. Pero bueno, acá también les dejo el link para que vayan a ver cómo es la librería. Los colores ANSI, o los códigos ANSI, no son colores, son códigos ANSI que pueden controlar la consola. Se pueden usar para limpiar la pantalla, se pueden usar para hacer un montón de cosas dentro de la consola. Se supone que yo dije que esta es un módulo para colorar en la consola de Windows. Y si yo trabajo con Linux, bueno, hay una que se llama Colorama, que tiene menos cantidad de colores, es un poco, anda bárbara. Y esa trabaja para todas las consolas o para casi todas. De todas maneras, siempre hay problemas con distintos sistemas con los que yo me voy a enfrentar. Algo anda bien acá y en otro sistema no anda bien. ¿Sí? Porque hay diferencias cuando trabaja en Linux o cuando trabaja en Windows o trabaja en alguna Mac, que habitualmente es Linux, es parecido a la Linux, la Mac. Así que siempre van a encontrarse. No hay algo que funcione bien en todas partes, salvo la letra A, por ejemplo. Es así. Pero ven que cuando ya trabajamos con distintos códigos de caracteres de distintos países, distintos juegos de caracteres por distintos idiomas o distintos lenguajes, digamos, tenemos siempre inconvenientes, ¿sí? Entonces,
es un problema que viene con la programación. No hay algo que vaya a funcionar bien en todas partes. Si bien con Windows, con Linux, tengo un día complicado. Con Python podríamos, al arrancar nuestro módulo, cuando arranca nuestro programa, podríamos evaluar qué sistema operativo es, y dependiendo del sistema operativo podríamos usar una librería o usar otra, y generar las funciones, en ese momento crear objetos que vayan a funcionar con los paquetes de colores, en ese momento. Entonces, sería que no se cuelgue, hay menos chances, pero todo se puede colgar. Recuerden que esto siempre se va a colgar, no es que todo se puede colgar. Si algo va a pasar mal, seguramente va a pasar. Bien, esto es así. Entonces, no hay algo seguro y que funcione en todas partes. Por eso yo aclaré, esto es para Windows. Bien, y finalmente, los colores, yo les voy a mostrar porque me están preguntando, vamos a ir acá. Dale, maestro, ¿fuiste? Ahí sí, ahora fuiste. Esperen que tengo que encontrar acá. Esta es la librería de colores. ¿Sí? Acá está la página. Estos son los códigos, por ejemplo. Este código que está acá es el código de backend en red. Este es el código de la letra en red. Y este es el estilo reset. O sea que ustedes imprimen esto en la consola y limpian la pantalla, claro. Al menos la ponen con el color que estaba. ¿Sí? Esto es con el formato RGB. RGB es para los tres colores, las tres letras de los colores básicos, y qué valores tienen esos tres colores. Cómo instalarla, cómo la uso, cuál es la licencia, y tiene ejemplos. O sea que está bien la paginita. ¿Sí? Se puede instalar. Pueden ir a Git y ahí van a bajar los ejemplos, ese tipo de cosas. Pero bueno, la librería es esta. Que así ustedes tienen que aprender a usar otras librerías. O sea, ya ven algo que les gusta, qué sé yo, bueno, ¿cómo lo usa esta gente? Van a la página de la librería, se buscan los ejemplos, lo miran. O sea, es parte del trabajo del programador. O sea, investigar, ver cómo pueden usar eso, cuándo se cuelga. ¿Sí? Estamos con eso. Bueno, sacamos la página esta, porque queremos jugar las cartas. ¿Se acuerdan que queremos jugar las cartas hoy? Bueno, entonces, nosotros, voy a usar al fulano que apareció último, y voy a decirle, bueno, ¿qué estábamos haciendo? Y voy a recordarles a ustedes y a contarles a él mientras tanto. Les voy a dar primero, antes que nada, porque hay algunos que quieren programar cuando yo estoy haciendo las cosas, les gusta también programar, entonces voy a ir a recursos y les voy a dar test de colores. Lo voy a zipear esto, porque no les puedo pasar una carpeta. Vamos a zipear, siempre se piden con enviar a, carpeta comprimida en zip, ahí está, test de colores.zip. Y acá había uno que era, ya lo voy a encontrar, textcolores.py. Le paso esto, para que todos tengan, se lo pueden ir bajando. Red desconectada, qué sé yo. Mandalo de vuelta, jefe. Che, ¿le llegó o no le llegó nada, no? Una vergüenza, esperen que lo vamos a hacer de vuelta. ¿Ahí le llegó? Sí, ahí le llegó. Sí, vamos a reintentar y ya está. Creo que le llegó 2 veces y todo a todos. Y ahora, recuerden que eso está en recursos, o al menos está enviado a recursos, ¿sí? Voy a subir un poquitito y voy a ir. Esta es la clase 27, la de hoy. ¿Cómo pasa el tiempo? Y acá tengo el juego de cartas que por ahora tiene el dibujito y todo lo demás. También les voy a pasar, esto no es necesario, porque ¿qué es este caché de Python? Si yo me miro acá adentro, ¿qué hay? Hay una precompilación de las cosas. Python, para ser más rápido, lo que yo no modifico, no lo vuelve a compilar. ¿Está bien? Lo tiene ahí. Entonces, muchas veces, ustedes hacen una modificación y la modificación no se terminó haciendo, te dicen, ¿por qué? Si lo acabo de modificar y no anda. Bueno, vengan acá, caché, si lo observa ahí, y lo borran al demonio, con delete, así. Y no importa, después eso se genera de vuelta
en la próxima vez que ejecutan el programa. O sea que ese PKG no es importante, es un archivo que se genera para que no tarde tanto las futuras compilaciones que son parciales, ¿no? Porque yo ejecuto el programa, le cambio una A, no tengo que volver a hacer todo de vuelta. Sobre todo en programas chiquitos como el nuestro, no molesta. Pero si los programas son muy grandes, un programa, si estamos metiendo un sistema que tiene a lo mejor, no sé, 50 archivos con clases, qué sé yo. Y bueno, a lo mejor tarda 5 minutos, 10 minutos en compilar, para que pueda ejecutar. ¿Sí? Entonces, eso, estando previamente codificado en los bytes necesarios para trabajar en memoria, ¿sí? Recuerden que Python se transforma no en un código de máquina, sino en un medio código de máquina que va a ser manejado después línea a línea por Python. Entonces, bueno, Python ya lo que está ejecutando, lo que ya anda bien, lo tiene en una especie de caché, y ahí es mucho más rápido porque no tiene que rehacer todo. Entonces, pero pueden borrarlo sin ningún miramiento que no va a molestar. Lo que voy a hacer yo es la carpetita esta que dice juego de cartas, también le voy a enviar a carpeta comprimida en zip, y les voy a mandar el jueguito de cartas.zip, que por supuesto se me acaba de ir el chat. Saltar al primer mensaje no leído, acá está. Nuevos mensajes, no nada, no nada aún, no, mandó 2 veces, sí, mandé 2 veces. Sí, lo envió 2 veces, dice el otro, y no te das cuenta que medio salame el viejo. Y acá me dice que reintente esto y lo estoy mandando de vuelta. Sí, se repitió todo los mismos archivos, sí, repetí todo porque el cartel es más grande que la ventana que tengo. A ver, esto va de vuelta. Fue de una, que se llama juego de cartas.zip. Ahí lo tienen. Recuerden que después llenan ustedes las carpetas del Discord, todo lo que necesitan. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Venimos acá. Vamos a buscar en nuestro jueguito de cartas el grafiquito que nosotros veníamos usando. Es más, no lo voy a abrir acá, lo voy a abrir de acá. Porque así lo abro con el visor de fotos, que es un poco más manejable que en 8 semanas arranca esto, no se hagan problema. Acá está. Vamos, jefe. ¿Y? Ahí estás escondido atrás de todas las ventanas. Acá está. Wow. Este es más fácil porque tiene mayor ductibilidad para hacer. ¿Qué jerarquía vamos a hacer hoy? Ya hicimos el mazo, hicimos la carta. Ahora nos queda la jerarquía del jugador, que es compleja. ¿Sí? Vamos a ver si se puede ver bien. ¿Qué es lo que dice acá el jugador? Tiene un nombre y una mano. Es abstracta la clase. Tiene un string para recibir para el nombre y recibe el mazo. Bueno, no está mal, recibe un objeto para poder crearse. Después tengo métodos. Estos son los atributos. Tengo el método, getNombre, getMano. Tengo un método poner. Tengo un método sacar. Tengo un método tiene cartas y tengo un toString. Parece que el jugador de cartas no tiene mucho más. Ahora, a mí me está preocupando pensar esto. El método sacar no es el método del mazo. Sí, hay un método en el mazo que se llama sacar, que va a sacar una carta del mazo. ¿Y por qué el jugador tiene un método sacar? En la teoría, en la programación en objetos, más que en la teoría de objetos, hay algo que se usa que se llama delegación de métodos. Y yo lo voy a explicar esto de la delegación de métodos, como siempre, con un ejemplo del mundo real. Nosotros podemos tener a una persona que tiene nombre y que tiene domicilio. Todo el mundo, o casi todo el mundo, desgraciadamente, tiene domicilio. O sea que, ¿qué significa que Juan tiene domicilio? Bueno, que Juan tiene
número, casa, provincia, localidad, calle, número y departamento, por ejemplo, ubicación, los datos de un domicilio. O sea que yo puedo decir Juan tiene domicilio. Pero piensen en algo. Busquen cualquier amigo que tenga, ¿no? No sé, Roberto. Entonces, cuando nosotros pensamos en Roberto, podemos pensar, ¿cuál es la calle en la que vive Roberto? No pensamos, ¿cuál es la calle del domicilio de Roberto? ¿Se entiende cómo uno piensa en, claro, ¿cuál es la dirección de Roberto? No pensamos cuál es el domicilio, provincia, todo el domicilio, no lo pensamos, aunque Roberto lo tiene. Pero nosotros decimos la calle de Roberto. Es como que calle es un atributo de la persona, y realmente no es un atributo de la persona. La calle es el atributo del domicilio de la persona. Pero nosotros no pensamos así, porque es muy largo de pensar de esa manera. Nosotros extrapolamos la calle como la calle en la que vive Roberto. O sea que imaginemos que el domicilio tiene un método que se llama getCalle. ¿Bien? Dame la calle. Yo le puedo decir Roberto.getDomicilio.getCalle. Hermano, hay que hacer punto del punto para llegar a la calle donde vive Roberto. ¿Y por qué no hago que el domicilio le ceda un método a Roberto y yo puedo decir Roberto.getCalle? ¿Y qué es Roberto.getCalle? Bueno, es la calle del domicilio de Roberto. Pero se entiende como yo estoy tratando de ver la realidad y usar lo que yo uso en la realidad, usarlo con la programación y con la teoría de objetos. ¿Sí? Nadie piensa, ¿dónde vive su primo Raúl? Y uno piensa en la calle donde vive Raúl, no piensa provincia, calle, ta. Bueno, a eso se llama delegación de métodos. Y se usa bastante, incluso algunos software que son pensados para programar en objetos, tipo Java, C#, que son más para usar la teoría clásica de objetos. ¿Sí? Recuerden que cuando nosotros programamos en Python, Python tiene una forma particular de ver la programación en objetos, que no es igual que todos los demás lenguajes. Cada lenguaje tiene su impronta, pero todos quieren resolver la misma teoría de objetos. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros tenemos un objeto profundo, ¿qué es un objeto profundo? Un objeto que tiene un atributo que a su vez es un objeto, que tiene un atributo que a su vez es un objeto, que tiene un atributo, hermano, ¿hasta dónde llega la profundidad? Y no, puede ser muy profundo el objeto. Pero yo no puedo delegar un método del objeto más profundo al objeto externo. ¿Para hacer qué? Para no tener que hacer el punto del punto del punto del punto del punto. ¿Se entiende la idea, no? Esa es la delegación de métodos. Y se usa. Y se usa. Entonces, ¿yo qué dije? El jugador de cartas tiene una mano. La mano. ¿Cómo una mano? Sí, tiene dos, viene con dos el tipo. Sí, pero bueno, sí, cuando estábamos jugando la carta, vos tenés una mano, vos tenés unos naipes en la mano. A eso se refiere. Tiene una estructura de datos en la mano es una estructura de datos que permite, ¿sí? Son las cartas estas que estoy poniendo. ¿Sí? Uno agarra las cartas así y las mira. Entonces, ¿qué es esa? Eso es un mazo. ¿Por qué necesito un mazo? Porque es un objeto, el mazo, que permite administrar cartas, permite poner cartas, sacar cartas del mazo. Uno agarra la carta, la saca acá y la pone en la mesa. Agarra una carta de la mesa, la tiene acá y la pone en el mazo, en la mano. Es más, puede sumar las cartas, puede hacer cosas el jugador cuando tiene en la mano un mazo de cartas. ¿Está bien? Pero yo no voy a decir jugador, punto, mano, punto, poner. Voy a decir jugador, punto, poner. ¿Qué va a poner? Una carta en el mazo. Entonces, delegamos un método, el mazo le delegó un método al jugador para evitar el puente de pasar a través de eso. Es como una simplificación en el lenguaje común, claro. Es como pensamos nosotros. ¿Se entiende? Es como pensamos nosotros. Y estamos delegando un método. ¿Se entendió más o menos? ¿Sí? ¿Se entendió aquí? ¿Más o menos? ¿Algo? ¿Poquito? Sí, poquito. ¿Entendieron? Alguno que me diga, jefe, se entendió todo, no entendí una goma. Necesito el ir y venir, que alguien diga, más o menos. ¿Sí? El que no entendió una goma también, dígame, no entendí nada.
Yo estoy perdida, me dice Diana. No, se llama Diana, perdóneme, no veo el nombre, ¿eh? Estoy perdida. Sí, más o menos se entendió. Bueno, igualmente acuérdense que me tienen que escuchar un montón de veces, charlarlo en el Discord con el tipo de al lado, decirle, ¿qué dijo el viejo hoy? Porque no lo entendí. Y entre ustedes se pasan los ejemplos, se miran, completen el aprendizaje, ¿sí? Eso se llama estudiar. Estudiar es juntarme con el ñato que está en el disco a las 3 de la mañana y decir, loco, ¿qué dijo acá el coso este? Y comparan opiniones, buscan en ese momento algo en internet y ven lo que dije yo y en lo que leen, estudien. Eso se llama estudiar. O sea, estudiar no es sentarme con un libro y una lámpara y estar así aburrido. Es charlar y tratar de aprender un concepto, y si hay otro para hacerlo es mejor, porque puedo escuchar la burrada que dice el otro y reírme de esa, o decirle sos un salame, o escuchar la idea genial que se le ocurre al otro. ¿Sí? Porque esto termina, y después el viejo no está más a lo grito. Así que, y se quedan como solos en el mundo. Entonces, bueno, hay que estudiar. Bueno, esperen que acá tengo el dibujito, lo pongo acá. Vamos a codear, porque si no estamos acá y no hacemos nada. ¿Qué vamos a armar? Los test no, las cartas tampoco. ¿Y qué tenemos? Nada, vamos a crear dentro de nuestro juego de cartas un nuevo archivo y lo vamos a llamar jugadores. Recuerden que pongo en plural porque no conviene llamar al módulo jugador y a la clase que contiene ese módulo jugador. ¿Se entiende? O sea, jugadores, porque ahí voy a declarar a todos los jugadores. Jugadores.pi. Vamos a ver. Bueno, empezamos a codear desde cero. Sí, acá. Es una clase nueva, un módulo nuevo que voy a armar. Esperen que se me enganche el violín este. Hoy no traje los auriculares porque me despeino, ¿vieron? Entonces, después ando como un loco con todo el pelo parado. Tengo 4 pelos y se ponen así. Veamos. Vieron que ya estamos como familia, ¿no? Ya les cuento cosas, me duele acá. Sí. El main. No, ¿cómo era acá? ¿Qué ponía? Si el nombre, eso. Si el nombre, ¿sí? Era igual al main. Entonces, quiere decir que estoy compilando este módulo y quiero ejecutar algo que voy a llamar test. Perfecto. Venimos acá y vamos a definir el test, que acá lo vamos a probar. Por el momento no hacemos nada, ponemos paz y somos felices. A ver. No queda, después lo paso a clase 27, es la clase 27. Es una cuestión de que el profesor es un desprolijo y después acomodo un poco. ¿Sí? 27, que sí, la 27, porque después la 26 viene la 27, la 28, la 29 y después termina. O sea que no nos queda mucho. Pero bueno, vimos bastante, yo estoy re contento con el curso. Las últimas clases los vamos a ir y venir a través de todo lo que vimos. Pero yo estoy re contento, realmente en un curso de la naturaleza de este curso, que es un curso para empezar a arrastrarnos y llegar hasta acá, estoy re contento. Realmente, si alguno, si el 50% más o menos se entendió algo, claro, ahora ya quedan menos, somos 35, antes éramos más. Pero bueno, no importa, van quedando en el camino, yo sé que en el camino va quedando gente, escuchen de vuelta la clase, si no entienden, insistan. Bueno, vamos a armar la clase. ¿Cómo le voy a llamar? Y la voy a llamar, hay que hacerle caso al dibujito, ¿se acuerdan que yo había hablado de eso, no? Que ¿por qué hay que hacerle caso al dibujito? O más o menos hay que hacerle caso. Yo acá le voy a hacer caso al dibujito. Si yo llego a encontrar el dibujito, odio las pantallas de Zoom que se ponen por arriba de todo. Ahí está. Acá tengo el dibujito. Y tengo se ve nada, este dibujo está hecho porquería. Jugador de cartas se llama. Bueno, recuerden, clase, jugador, cartas. Acá se usa notación camello. ¿Sí? ¿Jugador cartas hereda de alguien? No. Bueno, hereda de object. Sí, perfecto. Pero no hereda de nadie en particular. O sea, jugador de cartas es una clase base. Ahora, acá me dice que es abstracto. No.
Entonces, más allá de que hereda de Object, hereda de ABC, de las clases abstractas, porque el jugador de cartas es una clase abstracta. Entonces, para poder usar una clase abstracta, tenemos que decir import, o vamos a armarlo así mejor. Pro ABC, que es el módulo que tiene las clases abstractas, vamos a importar al menos ABC. ¿Sí? Y también tengo ABC meta, no, maestro, ABC. Y también tengo que importar el abstract method. ¿Está bien? Ahí está. Método abstracto. Ahí va. Bueno, clase jugador de cartas, ¿qué significa que sea abstracta? Que no se va a poder instanciar. ¿Estamos de acuerdo? No voy a poder instanciar una clase abstracta. ¿Qué quiere decir no voy a poder instanciar? Perdón. Que no voy a poder crear un objeto, porque instanciar un objeto es, cuando yo digo instancio un entero, estoy creando una variable entera. O sea, cada vez que ustedes dicen, esto está bueno, que la pregunta es maravillosa. Yo digo, a le asigno un 3. Esto es exactamente lo mismo que decir a le asigno el entero con el valor 3 adentro. Las dos instrucciones son la misma maldita instrucción. ¿Y qué estoy haciendo? Estoy creando una variable con un 3, jefe. Sí. Estoy instanciando, esta es la clase entero, estoy instanciando un número 3. Las dos hacen lo mismo. En Python es exactamente lo mismo, y esto es crear o instanciar un objeto. A es un objeto, 3 es el valor que tiene, acá se utiliza el constructor, sí, pasa que es implícito, no lo estoy diciendo, y acá sí lo estoy diciendo. O sea que no hay ninguna diferencia entre una cosa y la otra. ¿Se entendió? Che, ¿dónde puede ver qué temas dan lo de Pro? No, el tema en Pro no estaba dando temas nuevos, ¿eh? Lo que hacíamos en Pro eran clases particulares, lo que hacemos. Los viernes y los sábados creo que nos juntamos y hacemos clases particulares y los tipos vienen con preguntas, el ambiente es mucho más chico, somos 3, 4 personas, 5 a veces, y me hacen las preguntas que necesitan, y si hay veces que vienen sin preguntas, y lo que hacemos es ver algún tema que se me ocurra a mí. ¿De acuerdo? Pero eso es lo que hacemos en Pro. O sea que no es que los tipos tienen un conocimiento especial. ¿De acuerdo? O sea que no sufran. Bueno, a ver, clase jugador. ¿Qué atributos dijimos que tiene? Vamos a definir entonces el init y Daniel dice que es el curso completísimo. No sé de qué está hablando Daniel, pero el curso ahí claro, es más o menos completo. Sí, yo les dije. Incluso alguno de ustedes a lo mejor me vio en una feria que hubo del conocimiento, no sé qué historia, que fue donde presentamos el producto, este curso. Claro, y yo dije, vamos a hacer un curso gratis. Vengan, les daba yo a todos la posibilidad de que se anoten, vengan que va a ser un curso gratis y no va a ser un curso de mentira. Porque vieron que se meten en cualquier lugar, te dicen curso no sé, de cocina. Y vos te metés en el curso de cocina y el tipo te dice, mira, vete un tenedor, un cuchillo, si querés saber cómo se hace un bife, pagá acá. Entonces, bueno, dijimos, no queremos hacer eso, porque eso ya está lleno. De tipo que te venden la introducción te explican 2 boludeces y después no hacemos nada, tenés que garpar si querés hacer. Bueno, acá no fue así. Acá yo dije iba a dar el curso tal cual lo doy si me pagan 10 millones de dólares. Bueno, por 10 millones de dólares lo doy minifalda, arriba un bafle, pero debe ser interesante ver eso, pero faltan capitalistas. A ver, llamé al constructor del padre. ¿Es siempre llamado al constructor del padre? Sí, siempre llamado al constructor del padre. A veces no lo ponemos, a veces sí. ¿Quién es el constructor del padre? Yo me paro acá. Es Super. ¿Y quién es el padre de Super? Sí, pero el de Python es gratis. Sí. Ahora mismo lo están dando sí.
No sé de qué están hablando, pero todos tienen razón y todos están equivocados. Vamos a hacer esto que no terminamos más. Llamamos al super. Vamos a definir los atributos. ¿Qué dijimos que tenía? Tenía el nombre del jugador y tenía, que vamos a decir que es un string, y le vamos a asignar el nombre que vamos a recibir como parámetro, y tenía la mano, que vamos a decir, miren esto, vamos a decir que es un mazo. ¿Seguro? Y sí, la mano es un mazo. Por supuesto que no conocemos la clase mazo, tenemos que decir from mazos import la clase mazo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es un mazo. ¿Y qué le vamos a poner? Le vamos a poner el mazo. ¿Por qué? Bueno, porque acá voy a recibir, en el constructor, voy a recibir el nombre. Vamos a poner que el nombre es un string que voy a recibir, y voy a recibir la mano, y le voy a decir que la mano es un mazo. ¿Bien? ¿Algo más? Sí. No pueden venir vacíos. Nosotros no tenemos nada que ver con codo a codo. ¿Sí? Yo no tengo nada que ver con el gobierno, con nada. Si estamos trabajando, pero yo no tengo nada que ver, no sé qué es eso del codo a codo. Ya cerró, no tengo ninguna idea de la administración de ITMaster, a ver si se entiende. ITMaster es una empresa, yo trabajo ahí, no nada que ver. Yo, tienen que hablar con la gente de ITMaster, cualquier pregunta que tengan administrativa y demás, yo no tengo la menor de las ideas de lo que me están hablando. Sí, yo, usted no. Este curso está bueno. Bueno, gracias. Y si me pagan, o sea, me quedé pensando en los 10 millones de dólares y yo dando el curso en minifalda arriba un bafle. Imagínense. Puedo usar un tutú si quieren, ¿no? Pero debe ser un espectáculo dantesco. Bueno, a ver. Tomamos un feca, nos juntábamos unas birras, tomamos, ¿no? Hacemos un asado y nos clavamos unos vinos, después dormimos la siesta abajo en un árbol. A ver, vamos a ver. Mazo, vamos a trabajar, che, vamos a trabajar. ¿El mazo lo recibo? Sí, la mano se llama. La mano, perfecto. Ya está, tenemos el constructor. ¿Qué otros métodos tiene? Me estoy fijando acá, ¿qué otros métodos tiene esto? Tiene, nada más. Los getter, póngale. Tiene el método poner y el método sacar. Vamos a escribir esos métodos. ¿Sí? Y el método tiene cartas, porque fíjense. Yo acá voy a decir, vamos a delegar los métodos. Esto es la delegación de métodos. Voy a decir, def, ¿cómo se llama el método en la clase mazo? Se llama poner. Porque fíjense, yo acá si digo que la mano es un mazo, mano es un objeto de clase mazo. Punto, ven que tiene el método poner. ¿De acuerdo? Mano.poner. Bárbaro. El método poner, si yo lo pongo acá, ¿qué atributos tiene? Ven que si yo declaro todos los tipos de datos y todo, más o menos estoy viendo que el método poner tiene una carta y un index, que si no va, vale -1 y hacemos algo de adentro. ¿Sí? Y un index, que es un entero. No dice que si no va, vale none, ¿no? Todavía no, acá dice, no importa, bueno. O sea que este método que está en el mazo, que es el poner, yo voy a decir, no, este método va a ser, se va a llamar acá, se va a llamar poner, va a ser un método de este objeto, ¿sí? ¿Y qué es lo que recibía? Y recibía una carta, que era carta, pero carta no la conozco, bueno, from cartas, porque está en otro módulo la clase, la tengo que traer por cartas, import, importame la clase carta. Por ahora carta, después vemos qué carta. Por ahora yo estoy diciendo que es una carta. Es un genérico, ¿se entiende? No un genérico, es una clase base.
recibo una carta. Entonces, el jugador de cartas no está limitado a trabajar solamente con cartas de póker. ¿Por qué? Porque la carta, estamos usando la herencia, para eso queremos la herencia. ¿Por qué? Porque si yo recibo carta de póker, este sería un jugador de cartas de póker, porque no puedo mandarle otra carta. Si yo quiero jugar con cartas del uno, cartas de princesa, son distintas que las cartas de póker. Entonces, por eso yo digo, recibo una carta, maestro. ¿Cuál? No sabemos, lo vamos a definir cuando sea necesario. Pero es una carta, no es una carta específica. Entonces, carta que... Perdona, así, tengo una pregunta más. sí. Alfredo, cuando importo mazos y cartas, me aparece un cartel al lado que dice import mazos could not be no, no lo puede resolver. Ni Perfecto, mazo, ni porque carta. no lo tenés en la misma carpeta, no descomprimiste. Estoy usando donde tengo la carpeta juego de cartas, ahí adentro tengo todas las clases. Entonces, estando dentro de la misma carpeta donde está declarado el programa, yo levanto todo y encuentro todo. Porque tengo que meter todo en el mismo bolsillo, para poder meter la mano y que esté todo ahí. ¿Sí? Esa es la idea. Dale, Por eso gracias. es que estoy sacando, pero tenés que poder resolver esa situación. Dale, ¿Sí? Entonces, gracias. sí, por supuesto. Acá. Carta, import carta. Ahora, ¿qué recibía el método poner? ¿Sí? Y yo no me acuerdo. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo hago para darme cuenta qué recibía poner? Bueno, qué sé yo. Uno podría venir acá. ¿Sí? Bueno, se para ahí, acá marca con control, qué sé yo, control, y se para acá, y dice, esta es la clase más, o qué sé yo, no me acuerdo que traen las cosas. Entonces vienen, hacen clic, ahí aparece la clase más, ¿sí? O sea, que el método poner recibía una carta, un index que venía en -1, ¿sí? Ah, lo tengo que poner así. No sé, yo voy a llamar a este poner, ¿sí? Voy a llamar a este poner. Y este poner recibe un índice que puede venir en -1 por defecto, o sea que la carta no tiene valor por defecto. El index tiene valor por defecto, o sea que yo puedo obviar este parámetro, que si lo pongo, si lo voy a obviar, entonces automáticamente toma el valor -1. Entonces, si es -1, utilizo un append, porque agrego al final. Si no es -1, utilizo para insertar en ese lugar que quiero. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? Entonces, yo quiero llamar a este método poner que está dentro de mazo, porque quiero delegar este método. Entonces yo tengo que hacer algo parecido, o sea que tengo que decir self, la carta, que es carta, y llamo al índice. Si quiero usar exactamente el mismo método, tengo que usar exactamente la misma definición, porque yo estoy delegando un método, lo estoy sobreescribiendo. Entonces, acá en jugadores puedo decir, mira, che, el método que vas a usar es este, que se llama poner, que recibe una carta. ¿Lo estás volviendo a escribir? No. Yo acá voy a decir self, punto. Mano, ¿puedo usar la mano? Sí, porque es un atributo mío. Self.mano, punto, poner. ¿Y qué le voy a enviar? Bueno, le voy a enviar la carta y le voy a enviar el index. ¿De acuerdo? O sea que yo no vuelvo a escribir el método, porque este método, en el caso del poner, tiene una línea sola. O sea, yo lo que estoy haciendo acá, en el método poner podría tener 500 líneas de ejecución, y yo no voy a escribir las 500 líneas acá, porque ya lo tengo escrito el método. Entonces lo que hago es delegar el método. El poner del mazo pasa a ser el poner del jugador, pero yo llamo el poner del mazo. ¿Se entiende cómo delegué? Entonces yo ya no tengo que decir usar yo este punto. Ahora puedo decir jugador.poner. Y es entonces usar la mano y el poner de la mano. ¿Se va entendiendo más o menos? Yo sé que no es fácil. Estos son temas heavy para entender y para poder ver la practicidad y dónde usarlo y demás. Pero ustedes tienen que saber que esto existe y ya se van a moldar a la idea para poder usarlo. Digo que, bueno, el método sacar entonces es parecido. Tengo que ver acá cómo es el método
Y digo, a ver cómo es el sacar. El sacar es así. Yo voy a usar el mismo sacar, sí. O sea que acá, bueno, si pongo 2 veces def, estoy como tartamudo, ahí está. El sacar, que me va a devolver una carta, ¿sí? ¿Y qué me vas a retornar, jefe? Retorname self.mano, porque la mano, punto, sacar. ¿Y qué le voy a enviar? Y le voy a enviar el index, porque es lo que yo recibí. Y si es 0, bueno, si no recibí nada, es 0. Pero estoy usando el mismo método. O sea, estoy sobreescribiendo los métodos del mazo. Maravilloso, porque me los está delegando. Ahora, ¿qué pasa con el nombre? Bueno, no sé, vamos a hacer un método. Def. Los getters, o sea, yo quiero saber cómo se llama el fulano este, qué tiene en la mano. Le voy a hacer los métodos y a lo mejor le hago el get. A ver cómo qué vine usando. Quiero usar la misma forma, usé notación camello. No me gusta, pero como usé esta notación, que el mismo proyecto tenga el mismo formato, ¿sí? Que no tenga unas cosas programadas de una manera, otras cosas programadas de otro. O sea, voy a tener que poner los comentarios. Miren que tienen un montón de laburo para hacer, porque yo les di un montón de clases que no están bien comentadas, que no están bien con los nombres correctos, algunas están con notación camello, partes no, partes sí. Ustedes tienen que agarrar todo ese código y normalizarlo, escribir todo ese código de nuevo. Eso es para aprender a programar, ¿eh? Yo les doy esto para que laburen, estoy medio mal armado y ustedes lo terminan de hacer andar. ¿Sí? Hay que ser coherente en el código. Claro, por supuesto, hay que, por lo menos en un proyecto, escribo todos más o menos los programas que tienen que ver, porque esto lo pueden presentar en su currícula, decir, mire, jefe, yo hice esto. Y sí, porque si ustedes hacen un curso de Python que se llama Introducción a Python, o que empezamos con Python, programando en Python, y es el nivel que tienen, es el curso que hicieron, cuando sean ingenieros pondrán el título de ingeniero en el currículum. Pero ahora hicieron este curso, un curso con Alfredo, hoy hice un curso, no importa, en IT Master. Pero pongan lo que hicieron en el curso, porque es realmente lo que hicieron. Hasta ahora no hay que mentir mucho en eso. O sea, no pueden decir soy Superman, porque después el entrevistador cuando te dice, a ver, maestro, volá, y vos decís, no, no me sale. Entonces te dice, no, no sos Superman, flaco, mentiste en el currículum. O sea, hay que poner cercano a la realidad. Siempre hay que ser creativo y ese tipo de cosas, pero hay que poner algo cercano a la realidad. Lo que pasa es que si ustedes muestran código que escribieron, tiene que estar bien el código. ¿Sí? Tiene que estar prolijo, porque alguien lo va a ir a mirar y va a decir, che, mirá cómo escribió, tiene cierta coherencia, a lo mejor hasta lo mira alguien que sabe y todo. Entonces, y ustedes tienen que denotar qué es lo que saben hacer. Si es un jueguito de cartas trucho que funciona en una consola, bueno, tiene que estar bien programado, porque tiene que ser decoroso, ¿de acuerdo? No importa si uno vive en una casa humilde, que esté limpia, a eso me refiero. Hoy vine, ¿qué número? Bueno, usó notación camello. Y entonces va a ser getMan o getNombre. GetNombre. Este método es de este objeto, por eso ponemos self, y coma. Y ¿qué va a retornar? ¿Necesitamos algún parámetro más? No, porque es un método getter. O sea que lo único que voy a decir es que me retorna un string, y acá voy a decir, retorname el atributo privado, que sería self.sacar. No, ¿qué cosa? Mano, nombre. Ahí va. Bueno, ¿podemos sacar la mano también? Si lo necesitamos, lo venimos y lo hacemos el método. No es que nosotros tenemos que pensar de antemano todos los métodos que va a tener. Bueno, es un jugador de cartas. Ponele que sí. ¿Tiene cartas? ¿Hay un método más? Sí, vamos a ponerlo porque tiene que ver con la delegación de métodos. Def, un método que se llama tiene cartas. Usamos notación camello también. Sí, cómo odio la notación camello. Bueno, tiene cartas, self, me va a retornar un booleano. ¿Y cómo sabemos si tiene cartas? Bueno, no sé, tiene que ser la mano. A ver, vamos a preguntar, self, punto.
la mano, punto, is vacío. Entonces, claro, puedo hacer así. Entonces, si el jugador tiene cartas, es que la mano not is vacío. Entonces, retorname. Esto. Retorno si no está vacío, entonces el jugador tiene cartas. ¿Se entiende la idea? Perfecto. Entonces, listo. Hasta ahora va bien. Vamos a hacer ahora la clase que sigue, que es el jugador de blackjack. Def. Acá estamos armando herencia, ¿eh? Este es el def alemán, pero no, ahí está. Y aparte tampoco va con def. Hay que poner class, jugador, y vamos a llamarlo de blackjack. ¿Y qué es un jugador de blackjack? Es un jugador. Hereda de jugador de cartas. Perfecto. Un jugador de blackjack es un jugador de cartas. Eso significa la frase que acabo de poner. ¿Y qué tiene el jugador de blackjack? No tiene atributos. ¿Cómo que no tiene atributos? ¿Puede haber una clase que no tenga atributos? Sí. Y aparte, yo podría decir que es un jugador de blackjack y que es abstracto también. Vamos a ver si necesito decirle acá que es abstracto o ya al heredar de jugador de cartas, que el tipo es abstracto, pobrecito, este también lo es. ¿Por qué? ¿Cuál es el método abstracto que tiene el jugador de cartas? No tiene un método abstracto. ¿No? O sí tendría que tener. No sé. Vamos a ver cuando se nos plantee la problemática. ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que pasa. Acá me dice que el jugador de blackjack tiene get mano, que es un... el otro tiene un get mano también. Acá podemos plantear el problema. ¿Sí? Tengo get nombre, vamos a hacer un método def get mano. Que va a ser self, me va a retornar un mazo. Bien, pero fíjense qué cosa loca, me va a retornar un mazo. Y voy a decir, retorname self punto la mano. O sea que me va a retornar la mano. Va maravilloso. Es un método, un atributo privado, me lo va a retornar. Sin embargo, cuando yo vengo acá voy a decir, vamos a definir el init, voy a recibir el nombre y la mano. No, para un jugador de blackjack no voy a recibir la mano. ¿Cómo que no? No. ¿Y con qué llamás a tu papá? Bueno, lo voy a llamar así. Miren lo que va a pasar ahora. Más allá de que rompo todo. Pero yo acá voy a decir que lo voy a invocar con un... Esperen, que me olvidé un mazo. Acá, ¿qué fue lo que hiciste? Mátela. Ahí toqué unas teclas, ahí salió eso. Vamos a poner acá mazo blackjack. No entiendo para qué sirven los métodos abstractos. Los métodos abstractos sirven para obligar a quien hereda a escribir el método. ¿Sí? Vamos a explicar que es un tema fundamental ese. Vamos a cartas. La clase carta es abstracta. No puede existir en la realidad. ¿Por qué? Porque tiene un método abstracto, dibujar el número, que la clase carta no sabe hacerlo. ¿Por qué? Porque no sabe dibujar todas las cartas. La clase carta, si no sabe dibujar todas, no sabe dibujar ninguna. Ahora, cuando yo tengo carta de póker, yo acá puedo definir cuáles son los números y los palos. Entonces, más allá de que la carta de póker tiene métodos propios, es roja, es figura, es negra, ¿sí? Si es una pica, si es un corazón, si es un diamante, si es un trébol, son métodos propios de las cartas de póker, si es un as, pero puede dibujar el número.
y puede dibujar el palo. ¿Por qué? Porque tiene definidos en la carta de póker cuáles son los palos y cuáles son los números. Entonces, dibujar el palo, ¿sí?, es un método que sobrescribe el dibujo de la carta. Incluso fíjense que el cartelito acá, el docstring, la información, dice divulga el dibujo del palo de la carta. Pero acá no tiene esa información, no, la tiene acá. No, acá no, acá. Devuelvo el dibujo del número y devuelvo el dibujo del palo. Entonces, como tiene métodos abstractos, muy bien ahí Daniel me dice, como tiene métodos abstractos, o sea, métodos que no tienen código, métodos que no tienen cuerpo, es abstracto, es como un fantasma, no tiene cuerpo. Y si no tiene cuerpo, no puedo invocar, no puedo llamar al método, porque yo digo, objeto, punto, el nombre del método, ¿y eso qué significa? Significa que en la memoria se va a cargar un programa que está definido dentro de ese método. Y cuando cargo ese programa en la memoria, no tiene código, no hay instrucciones. Y si no hay instrucciones, se cuelga. Porque ¿qué hace un programa sin instrucciones? Se entiende que es un método es un programita encapsulado adentro de su propio nombre, y en un momento se carga en la memoria y se ejecuta. Y si no tiene instrucciones, no hay nada que ejecutar. Entonces el programa se va a colgar. Por eso no se pueden instanciar las clases abstractas, porque tienen métodos abstractos. Y un método abstracto no tiene el código definido. Por eso tengo que obligo a heredar. Porque como la clase abstracta no se puede instanciar, los hijos de la clase abstracta deben escribir el método. Y si no lo escriben, y bueno, no se podrá instanciar esa clase tampoco. ¿Se entiende? Es un concepto re difícil este, ¿eh? Miren que estamos charlando de cosas muy avanzadas, pero si lo no lo tienen que comprender y dar cátedra de esto. Tienen simplemente que agarrar la idea y tenerla ahí como esto lo estoy entendiendo. Eso ya está bien. Porque esto se estudia con 2 años de universidad, a ver si se entiende, 3. O sea, no se aprende el primer día de programación, no se aprende en la clase 15 de ningún curso. ¿Sí? La clase o 20, qué sé yo, de este curso. Es porque lo hicieron conmigo y porque yo los voy llevando y les voy contando una historia. Y es difícil este concepto, en serio les digo, ¿eh? Es un concepto difícil. No les di todos los conceptos que están alrededor, porque cuando estudio en la universidad, es tanto la información que me dan, que al final no termino entendiendo nada y tardo un tiempo más largo en entender. Yo fui por algunos caminos, no expliqué todo, pero logré que más o menos se vaya entendiendo una historia, que es una historia verídica, es una historia de la realidad, así funcionan. Y ahora ustedes tienen que llenar el resto del paisaje. Nosotros venimos discurriendo por un camino, ¿sí? Y todos van viendo el camino, van entendiendo cosas. Ese camino está inmerso en todo un universo que lo tienen que entender también. Pero bueno, esa es parte de nuestro trabajo. Y como yo estoy hablando mucho y son las 10:15, me voy a buscar mi café porque ven que se terminó. Y yo necesito cafeína porque si no, no puedo estar a los gritos. Así que denme unos minutos que yo ya vuelvo. Acá dice Daniel, ¿y cómo lo llamo? El hijo lo llama. Lo definimos en el hijo. Por eso acá, cuando venimos al jugador de blackjack, acá vamos a decir que le damos un mazo. No, un mazo de blackjack. Y acá es donde ya cambió el asunto. Fíjense que el jugador de cartas recibe un mazo. No sabe qué mazo recibe. No sabe qué mazo. Pero el jugador de blackjack sí sabe qué mazo va a jugar. Porque un jugador de blackjack juega con un mazo de blackjack. Entonces acá, para crear un jugador de blackjack, no le tengo que dar el mazo. Porque es un mazo específico. Claro, en el hijo especifico lo que en el padre es genérico. Impresionante. Voy a buscarme acá. No se va. Tengo una pregunta. Estoy leyendo un archivo que tiene un emoji. Y después guardo los datos en otro archivo, pero me guarda ese emoji. Así. Es normal, todavía no leí el último archivo. Para ver que me muestra ese emoji. Es raro el texto, pero no sé, realmente yo no sé si en Python alguna manera de convierte estos emojis a un tipo de código especial o qué.
Yo me acuerdo que una vuelta estuve leyendo emojis con esto, pero es un carácter, lo tiene que poder mostrar. Pasa que, claro, usted leyó esto. A ver, si usted hace un print de eso, ¿qué le hace? Bueno, yo también soy un salame. Bueno, arranca, maestro. Me imprimió esta porquería. El print, bueno, básicamente el emoji entonces en la consola no se puede imprimir. Habrá que ver cómo se puede imprimir. No, notación JavaScript, no, eso es un texto. Seguramente, bueno, acá en la consola no se puede imprimir. Yo no estoy imprimiendo caracteres que son emojis, es un carácter complejo el emoji. Bueno, me fijo cómo hago para imprimirlo. Ese texto, sí, es una codificación, hay que convertirlo en algo. Y ese algo en la consola no sé si se puede mostrar. Después averiguo, me fijo cómo hago. Interesados en continuar con una segunda instancia del curso, inclusive pago. Hay que hablar con ITMaster, yo no manejo esas cosas. Sí, a ver. No, recibieron esta porquería. No sé, esto hay que ver cómo hago para imprimirlo. Pero usted tiene que poder, todo se puede. Pasa que hay que buscarle la vuelta. Así, impreso en la consola como viene, no. Bueno, vamos a seguir con lo nuestro. O sea que yo acá armo mi mazo. Sí, pruébelo en el chat de Telegram. Ahí se lo mandé a todos para que jueguen con eso también. Acuérdense, cuando alguien una duda de esta se plantea, están todos abiertos a solucionarla y cada uno busque su manera. Laburan tienen que ser nerd, busquen la manera de hacerlo. Veamos, estoy llamando al jugador de Blackjack. No tiene atributos propios. No hay ningún self, nada. Pero tiene métodos. ¿Sí? Tiene métodos que son públicos. Por ejemplo, el método sacar. Entonces usted me dice, el método sacar, acá está definido así, y lo tengo que definir distinto. Y lo que pasa es que acá, poner y sacar, a lo mejor yo los tengo que redefinir. ¿Pero por qué? Porque no va a devolver una carta, va a devolver una carta de póker. Y acá voy a marcar la diferencia. ¿Sí? Carta póker no existe, ¿no? La tengo que traer. Carta y carta de póker. Entonces, este método es el sacar que devuelve una carta de póker, pero recibe una carta de póker. ¿Pero por qué? ¿Qué diferencia hay? Bueno, que las cartas no tienen todos los métodos que tienen las cartas de póker. ¿Sí? La carta de póker tiene ver si es figura, si es negra, si es pica, que eso no lo tiene la clase carta. Entonces, si yo recibo o retorno una carta, retorno un objeto que no tiene esos métodos. ¿Estamos de acuerdo? Para que tenga los métodos, ¿sí? El jugador de cartas recibe una carta genérica, no sabe qué es, pero el jugador de Blackjack recibe y retorna cartas de póker. ¿Sí? Son cosas distintas, tienen atributos distintos a lo mejor, o tienen métodos distintos. Y para que esos atributos y esos métodos estén en el objeto, el método debe ser redefinido. ¿De acuerdo?
porque estamos cambiando el objeto, es un objeto distinto. Poner y sacar. Después tengo, si tiene blackjack. Y tiene un toString y tiene un cPlanta. Bueno, vamos a ver. Vamos a definir el método cPlanta. Seguimos con la notación camello que no me gusta, pero bueno, cPlanta es booleano. Me dice verdadero o falso si cPlanta. Es un método de este objeto. Y yo tengo que, de alguna manera, saber si se planta. ¿Cuándo se planta? Ah, no sé. Porque eso dependerá. Las reglas del juego, vayan aprendiendo cómo se juega el blackjack. Yo les voy a explicar algo. Es un blackjack un poco especial este. La idea de jugar al blackjack es un juego radial. Todos los jugadores jugamos contra el croupier. Es un juego de casino. Está el croupier, el nombre del casino, y los jugadores, que somos los clientes. Nosotros jugamos contra el croupier, todos los clientes juegan contra el croupier, o sea que el croupier juega con cada uno de nosotros. Entonces, las reglas con las que se planta el croupier son distintas que las reglas con las que se plantan los jugadores. ¿Por qué? Porque el croupier está obligado a plantarse. Ahora, cuando tiene 18 o más, o 17 o más, qué sé yo, el jugador no está obligado a plantarse, puede seguir cuantas veces quiera jugando. Entonces, como el cPlanta no es un método que se pueda definir en el jugador de blackjack, porque los distintos jugadores de blackjack se plantan de manera distinta, nosotros vamos a decir que este método es abstracto. Es un método abstracto. O sea que yo, el jugador de blackjack, no puedo definir todavía cómo es que se planta. ¿Estamos de acuerdo? Porque los distintos jugadores se van a plantar de distinta manera. Es un método polimórfico, lo van a hacer cada uno a su manera, pero él no sabe cómo hacerlo. Porque los distintos jugadores van a definir cómo hacerlo. Por eso es un método abstracto. Es un concepto que tiene el jugador de blackjack, un comportamiento conceptual, digamos. Un comportamiento que lo tiene que tener. Porque si yo digo, hermano, yo soy un jugador de blackjack, entonces tengo que saber plantarme. Ahora, como me planto, lo decido yo. Es distinta la manera en la que se hace en un jugador que en otro. Entonces el método, por supuesto, no puede estar definido acá. ¿Por qué? Y porque no sabe el jugador de blackjack cómo se van a plantar todos los jugadores. Entonces, por eso es que cuando hagamos otro jugador se va a plantar de otra manera distinta. O sea que el método se planta, que es booleano. Maravilloso. Y es abstracto. Sin embargo, hay métodos concretos también. Por ejemplo, def vamos a ver si tiene blackjack. Vamos a llamarlo is blackjack, queda horrible, is blackjack. Vamos a llamarlo tiene blackjack, porque el jugador tiene blackjack, no es un blackjack. Vamos a llamarlo como tiene blackjack. Y acá algo de lógica. ¿Cómo sé si un jugador tiene blackjack? Bueno, porque primero tiene que tener dos cartas. ¿Nada más que dos cartas? Sí. Y una tiene que ser una figura y la otra tiene que ser figura, no, tiene que ser un 10. Y la otra, 10 o más que 10. Y la otra tiene que ser un as. Tiene que tener dos cartas, una es un as y la otra es, bueno, entonces hay que hacerlo eso. ¿Y cómo hago? Bueno, primero tendré que ver. Vamos a hacerlo con un i. Vamos a decir, qué sé yo, tiene, le pongo falso. Y después vemos, decimos, por ejemplo, si yo tengo que poder obtener el mazo, yo soy self, punto, tengo el método getMano, ¿sí? Tengo getMano, mi propia mano. ¿Y por qué no utilizo el atributo? Porque es privado, no lo puedo usar. Si es privado de la clase, entonces voy a usar el getMano. Mi propia mano es esto. Self, soy yo mismo, mi propia mano. Punto, me dice si está vacío, mezclar, poner, sacar, tapar. No tengo otro método para usar. Entonces, a lo mejor tendría que preguntar
o tener un método en el mazo que me diga la cantidad de cartas que tiene. ¿Sí? ¿Cuántas cartas tiene el mazo? Está bien, no estaría mal preguntarle. ¿A dónde voy a escribir el método? Y lo voy a escribir en mazo. ¿Por qué? Porque justamente vamos a buscar mazos. Soltate. Y vamos a venir a mazos. Ven que yo programo en todas las clases a la vez. Y estoy diciendo, che, en el mazo me está faltando un método que me diga cuántas cartas tiene, porque fíjense que yo trabajé sobre el mazo y tiene mezclar, tapar, el string, tiene el len. Ah, tiene método len. Entonces yo puedo saber cuántas cartas tiene, sabiendo cuál es el len del mazo. A ver, vamos a probar, ¿sí? Porque yo le escribí el método len, que devuelve la cantidad de las cartas de mazo. Si yo no tengo este método, no puedo preguntar sobre el len. Lo mismo que ahora puedo iterar a través del mazo. Creo que acá hice la prueba de cómo iterar. Acá abajo. No hice la prueba de cómo iterar, pero yo puedo hacer un for recorriendo el mazo, como si fuese una lista el mazo. Porque el mazo no es una lista, el mazo tiene una lista. Bueno, para que el mazo sea iterable, tengo que escribirle el método iter. Por eso acá está el método iter, que me permite, acá lo encontré, el método iter, el método especial, que lo que hace es devuelve un iterador para recorrer las cartas del mazo y retorna el iter de las cartas. O sea que construye un objeto iter, ¿sí? Que me va a devolver un objeto que soporta el next, ¿sí? Iter de un iterable. O sea, me devuelve un iterador. Bárbaro. Vamos a ver. Ven que yo hay muchas cosas que no expliqué, se las doy, y ahora las estamos viendo acá, pero ¿cuál era el problema, maestro? Que yo tenía que saber cuántas cartas tenía. Entonces, como esto me devuelve, o sea, ¿qué es getMano? Me paro en getMano, me dice, me devuelve un mazo. ¿Ven? Acá, me devuelve un objeto de la clase mazo. Si me devuelve un objeto de la clase mazo, yo puedo preguntar acá, el len. ¿Por qué? Porque lo hice iterable. Entonces, tiene el método len, puede tenerlo. Y acá digo, si el len es igual a 2, tiene que tener 2 cartas. Ah, mira vos. Y además, ¿qué tiene que pasar? Alguna de las 2 tiene que ser un as. Y la suma tiene que sumar 21. Bueno, que tiene 2 cartas y suman 21. ¿Y la suma de quién? Bueno, tiene que ser self, punto, la suma, método, suma, tiene que ser igual a 21. Porque es eso, 321 no es un montón. O sea que, bueno, le puse punto y coma, puse 2 puntos, quería poner ahí 2. O sea que esto es así, entonces es verdadero. Bueno, vamos a decirlo así. Si sucede esto y esto, ya directamente, retórname esto. Entonces, ¿qué me está retornando? Pero, hostia, mis dedos y las teclas no son algo que se lleven bien, acá. Retórname esto. Si el largo es 2, tiene 2 cartas, y la suma da 21, entonces, retórname esto. Vamos a hacer la suma. Def, la suma. Y la suma es un método de este mazo, self, del mazo del jugador de... No. Entonces tiene que ser... Claro, tenemos que sumar. A ver, vamos a pensar. ¿Dónde debería estar el comportamiento cuánto suma el mazo? ¿Un comportamiento de quién es? ¿Es del mazo o es del jugador? Yo se lo pondría al mazo. ¿A todos los mazos? No, al mazo de Blackjack, jefe. Por eso, esto podría decir self, punto, get, mano, punto, la suma. ¿De quién es ahora el método? Suma. De la mano. ¿Y la mano qué es? La mano es un mazo. La mano es un mazo, ¿ven?
¿Ven cuál es mi problema? La mano es un mazo. Entonces, si la mano es un mazo, el método tiene que estar en mazo, no en mazo de blackjack. ¿Cómo soluciono que esté solamente en mazo de blackjack? Bueno, yo tengo que ir a mazo de blackjack. Esto está en mazos. Tengo que ir a mazo de blackjack, mazo de póker, mazo de blackjack. Acá tengo el método sacar, que me retorna una carta de póker, y podría ser el método suma. Def, la suma, que es un método de este objeto, self. Y acá tenemos que hacer la suma. Me retorna un entero. La suma de las cartas me va a dar un entero. Entonces vamos a ver cómo hacemos para sumar. ¿Cómo se suman las cartas? ¿Sí? A lo mejor acá la lógica es bastante rara. ¿Por qué? Porque yo tengo que sumar. ¿Cómo se suman las cartas? Esto tiene que ver con la lógica del juego. Vamos a retornar 0. Ahora. Y después vamos a ver cómo se suman las cartas. Pero por ahora yo tengo el método que ya está. ¿Ven? Lo tengo en mazo de blackjack. Pero tengo un problema todavía, que es peor que ese. O sea, vamos a ver cómo suman las cartas. Acá, ahora el método suma lo tengo. ¿Sí? En el jugador, acá. El método suma. Get mano. Me devuelve un mazo, ¿ven? No está el método suma. ¿Cómo? Si lo acabo de poner. Sí, pero yo no lo puse en mazo. Lo puse en mazo de blackjack. Entonces tengo un problema. ¿Cuál es ese problema? Que get mano es un método que me devuelve un mazo. ¿Y por qué? Porque, ¿qué método? ¿De dónde estoy usando el método? ¿Quién es el dueño del método? Get mano. A ver, vamos a ver. Hacemos clic acá y nos tira acá. Es este get mano el que estoy usando. Y este get mano es de jugador de cartas. Entonces, tengo que la necesidad de reescribir. No siempre tengo que reescribir todos los métodos, pero este sí. Porque acá, el jugador de blackjack, cuando yo le pida el mano, este me tiene que retornar un mazo de blackjack. Me retorna la mano, su propia mano. Sí, no. Ahora ya no está dentro del objeto que es dueño del atributo. Está en el objeto hijo. Entonces no tiene atributo mano, porque es privado. Bueno, acá lo podemos usar, no nos dijo nada. Sí, qué sé yo. Pero lo lógico sería decir esto. Return self.get mano. Usar el encapsulamiento. Entonces, este get mano es un mazo de blackjack. ¿Ven ahora? Es distinto. Y acá este mano es un mazo. Entonces estoy usando el sacar, ¿ven? Estoy usando el sacar del mazo. Y en cambio si pongo get mano, el método get mano, que es lo mismo, accedo al atributo, pero uso el sacar, get mano es un mazo de blackjack. Estoy usando el sacar, ¿sí? Que me va a devolver una carta de póker. ¿Ven cómo yo conecto un objeto con otro a partir del tipo de datos que me retorna? Si yo no utilizo tipos de datos y qué devuelven las funciones, yo no puedo programar a este nivel en Python. Por eso la programación sin el tipo de dato y sin todo eso es una programación superficial de Python, es una programación para, no sé, para la plebe. Cuando uno es un elitista, necesita programar con mejor calidad, necesita los tipos de datos, que siguen siendo digamos, tipo de datos dinámicos en Python. No es que estoy usando un tipo estático de datos, un tipo fuerte de datos. No, pero necesito saber qué son los datos que devuelvo, porque si no, no se puede programar. Entonces, ahora, getMano me devuelve un mazo de blackjack, y la suma es el método que ahora está celestito, está violetita. ¿Sí? Porque si no, no estaba. ¿Sí? No tenía acceso al método. Entonces, ahora sí, si la suma es 21, acá me va a dar 0. Bueno, entonces, en este caso va a tener blackjack. Hay que sacarle los 2 puntos, porque ahí se va el error. Entonces, si tiene blackjack, es booleano,
getMano es un mazo de blackjack. Ahora está mucho mejor todo. Este poner, por ejemplo, ¿qué estoy poniendo? Bueno, una carta. Ah, porque no estoy usando el encapsulamiento. Por eso es que hay que usar el encapsulamiento. Y no acceder a los atributos así puros. Acá tengo que decir getMano, punto poner. Ahora estamos hablando con, no, sigue siendo una carta. A ver, getMano, ¿qué me da? getMano me da un mazo de blackjack. Y el poner de mazo de blackjack, claro, porque yo había hecho el sacar nada más. A ver, vamos de vuelta. Mazo de blackjack, tengo el sacar. No me traje el poner. ¿De dónde estoy parado? Primero vamos de estoy parado. Mazo de blackjack. ¿Tengo el poner? No, tengo el sacar nomás. Que sobrescribe el método de la clase padre. Porque este me va a dar una carta de póker cuando voy a sacar. Y el poner no lo escribí. La clase padre es esta. Y tiene el método poner. A ver, vamos a buscarlo. Debe estar por acá. Tengo el sacar. No, esto es mazo de póker. Pero hay que llegar a la clase padre. ¿Que quién era la clase padre? ¿Mazo de póker? No, mazo. Entonces hay que buscar el sacar que tiene el mazo. Saca una carta del mazo y tengo que sobreescribirlo. ¿Ven? Porque me está devolviendo una carta. Entonces no me sirve este método. Me sirve reescrito en el mazo de blackjack y el mazo de póker. No nos va a pasar lo mismo con el mazo de póker. Tengo el sacar, que me devuelve una carta de póker, y acá necesito el poner. Me equivoqué de método. Me copié mal el método. Ya sé que me equivoqué de método. ¿Vieron los count? Este es el que tengo que traer. Yo no podría servir para cantar y tocar la guitarra a la vez, por ejemplo. Porque no puedo explicar y programar a la vez. Control C. Vamos de vuelta, perdónenme. Era ese método. Entonces, este método tiene que estar reescrito acá. Recibe una carta de póker. Este ya no es una carta, porque es una carta de póker. Entonces, vamos a poner carta de póker. Recibe el entero, todo eso igual. ¿Y qué va a llamar? Va a decir, ¿podemos llamar a super.poner? A ver. Super. Punto. Poner. ¿Y qué le voy a enviar? Y le tengo que enviar una carta y el index. Bueno, yo lo recibí. La carta y el index. Pero ahora, la que voy a recibir en este poner no es una carta, sino que es una carta de póker. Bien, porque estamos hablando de este tipo de mazo. A ver, vamos a buscar nuestra problemática en el jugador. A ver si lo solucionamos. Porque recuerden que, ¿qué estaba pasando? Acá el getMano ahora es un mazo de blackjack. getMano es un mazo de blackjack. Perfecto. Este getMano es un jugador, perfecto. Y acá cuando estoy retornando, me está retornando un mazo de blackjack. Bueno, bien. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es el problema? Acá el poner es una carta de póker. getMano es un mazo de blackjack. O sea que estamos hablando de los mismos términos. No hay ningún inconveniente en esto. Bueno, perfecto. Una maravilla. O sea que el jugador de blackjack tuvo que reescribir el método poner y el método sacar, porque si no estábamos hablando de cartas que no tenían todos los atributos. Yo no sé que los estoy volviendo bastante loquitos. Después vamos a escribir correctamente esto, viendo qué sobrescribe, qué no, para que sea un tipo apunte este programa, pero bueno, tiene la complejidad necesaria de una herencia polimórfica, una herencia que tiene objetos en la línea de herencia que se van comportando distinto dependiendo de lo que sea. ¿Sí? No es fácil. Pero el hecho de haber usado tipos de datos y saber que esto que vengo acá es una carta de póker, me ayuda el IDE, me ayuda dándome a entender qué son los objetos.
¿Ven? Yo estoy programando en vivo, estoy presentando los problemas que me van a suceder a mí cuando esté programando, y tengo que usar los tipos de datos para entender qué me está pasando. Porque o no encuentro un método, o no tengo un atributo, o quiero hacer, y el método no dice, ¿cómo que no tiene un atributo? Vos lo tiene el atributo. Sí, sí, pero vos estuviste en la línea de herencia, y vos fuiste modificando esa herencia para que los atributos sean correctos. Porque si tengo un objeto parecido, pero no un objeto, el mismo objeto, no es lo mismo una carta que una carta de póker. Porque voy a querer buscar en la clase carta, ¿las dos son cartas? Sí. ¿Va a andar? Sí, pero cuando yo quiero usar un método exclusivo de la carta de póker, que no lo tienen las cartas. Bueno, si yo no recibí una carta de póker, no voy a tener ese método. Ese es el problema que estaba teniendo. Entonces ahora la suma, perfecto, me devuelve un entero, está bien, la tengo en jugador de blackjack, está la suma, no. Está en la mano, porque es un mazo de blackjack, y la suma está en mazo de blackjack, no en cualquier mazo. Ni siquiera está en mazo de póker. ¿Sí? Aunque trabaja con cartas de póker, pero no es un mazo de póker, es un mazo de blackjack. Yo sumo las cartas con la lógica de la suma del blackjack. Bueno, venimos bien. ¿Qué más me falta? Y vamos a definir un poco más la parte loca de la herencia. Yo acá, el método abstracto lo voy a tener, yo no lo voy a dejar afuera. Acá voy a decir, voy a definir nada, voy a usar una clase, voy a decir que tengo la clase del jugador de blackjack. ¿Quién hereda en el jueguito? Por un lado tenemos el croupier y por el otro lado el cliente. Vamos a armar la clase croupier. Y vamos a mirar la clase croupier y vamos a decir, ¿el croupier qué es? Es un jugador de blackjack. No es un jugador de cartas cualquiera, es un jugador de blackjack. Bárbaro. ¿Y qué va a tener como atributos? Cuando yo miro al croupier, ¿qué atributos tiene? Ninguno. Lo único que tiene es el método se planta. Claro, este método que es abstracto lo tengo que reescribir en el croupier. ¿De acuerdo? Ese método lo tengo. Bárbaro. Vamos a hacerle el constructor. Vamos a decir, vamos a definir el init. Y acá recibo el nombre. No voy a recibir el nombre. ¿Cómo? ¿No va a tener nombre el tipo? Sí, pero no lo voy a recibir porque todos los croupiers se llaman igual. ¿Cómo se llama el croupier? El croupier se llama señor croupier. ¿Todos los croupiers se llaman señor croupier? Sí. Entonces ven cómo para crear un croupier yo no necesito ningún atributo. Se va a llamar señor croupier. Cuando llame al super, este init que está acá, ¿quién es? ¿Sí? El método este init. Bueno, es el init del padre. ¿Quién es el padre? Jugador de blackjack. O sea que estoy llamando al constructor de jugador de blackjack. El constructor de jugador de blackjack es este, que el único que recibe es el nombre, señor croupier. Y llama al constructor del padre con el nombre que recibió y el mazo de blackjack. ¿Quién es el padre? Jugador de cartas. O sea que se va a crear un jugador de cartas que se va a llamar señor croupier y en la mano va a tener un mazo de blackjack. Y la propia línea de herencia construyó el objeto correctamente. Porque recuerden, cuando se va a instanciar un objeto, como lo dije hoy a nuestra amiga, se instancia un objeto. ¿Y cómo se instancia? Bueno, se instancia toda la maldita línea de herencia. ¿Desde qué? ¿Desde qué lugar? Bueno, lo primero que se va a crear va a ser el super. Y esta clase super, ¿a quién va a llamar? A clase abstracta, al constructor de esta clase. ¿Y esta clase a quién va a llamar? No sé, es problema de la clase. Pero termina todo en la clase object. ¿Por qué? Porque desde la clase object hacia abajo vamos a construir cualquier objeto. Porque todos los objetos terminan heredando de object. ¿Sí? Porque es la clase base, recontra base para Python, lo es para Java, para C#. Siempre está la clase object, que es la clase inicial de todas las clases que usemos en Python, en Java, en C#, no sé, en cualquier lenguaje orientado a objetos, porque siempre hay la clase object y de ahí se va armando la estructura de cada objeto que armemos. ¿Estamos de acuerdo? Pero siempre empezamos en la clase object. Acá.
jugador de blackjack, jugador de cartas. A ver, ya está. ¿Esto el croupier? Sí. ¿Y cómo sería el croupier? Bueno, esto podría decir, yo lo diría así, retorname, self, a ver qué tenemos acceso. Somos un croupier, un jugador de blackjack. Punto. Tengo el get mano. ¿Está bien? Tengo una mano. Perfecto. Punto. Y tengo la suma de las cartas. Porque tengo el objeto bien definido, que me devuelve un entero. Bueno, si la suma de las cartas de la mano del croupier es mayor o igual que 18, no me acuerdo si plantaba con 18, con 17, después vemos, puede ser con 17. Si tiene 17 o más, entonces se planta, automáticamente se planta. Ya resolvimos cómo se planta el croupier. Esta es la regla con la que un croupier se planta, sin los 2 puntos, jefe. Ah, y otro jugador se plantará de otra manera. ¿Sí? A ver. Después le vamos a poner colorcito, así el croupier está de un color, cada jugador está de otro color. Vamos a hacer alguna fantasía de esa. Pero por el momento estamos definiendo la parte estructural nada más, para que juegue y se vea bonito. Después le vamos a hacer un poco de fantasía, qué sé yo, con los colorcitos, con dibujitos, rayitas, algo se nos va a ocurrir. Pero ahora estamos haciendo la estructura, el esqueleto de la herencia. Porque voy a definir otra clase ahora. Por ejemplo, la clase cliente. Y cliente, por ejemplo, croupier no es abstracto. Croupier no es Tengo nada que abstracto. hacer, boludo. Croupier no es abstracto. ¿Está bien? Croupier es una clase concreta. Ahora el cliente no, el cliente es abstracto. O sea que, ¿un cliente qué es? Es un jugador de blackjack. Pero no tiene definido el método. Se planta. Porque yo no sé cómo se van a plantar todos los jugadores de blackjack. Simplemente porque el cliente primero va a tener un atributo que los demás jugadores no tienen. Vamos a definir el init. ¿Va a recibir un nombre? Sí, se va a llamar Juancito, el cliente, de alguna forma. Pero lo que el cliente va a recibir también es un entero con las fichas. ¿Por qué? Porque los clientes tienen fichas. O sea que el cliente va a tener, con el nombre, instanciamos al padre, pero yo acá voy a decir que hay un atributo fichas que va a tomar las fichas que recibe el dinero, porque es un juego que se apuesta. Entonces, ¿ven? El cliente es distinto. ¿Y es abstracto? Sí, porque yo no voy a definir el método, por ejemplo, el se planta, porque yo no sé cómo se planta el cliente. Al no definir el método abstracto, la clase sigue siendo abstracta, porque el método se planta tiene que estar definido en el hijo. ¿Cómo en el hijo? Claro, en el hijo de jugador de blackjack. Quien herede de jugador de blackjack está obligado a saber plantarse. ¿El croupier sabe plantarse? Sí, se puede crear objetos. ¿El cliente sabe plantarse? No, entonces es abstracto, porque no tiene declarado el método, porque no lo puedo declarar, sigue siendo abstracto. Entonces, porque va a haber por ejemplo, jugador humano, y el jugador humano voy a decir que es un cliente. ¿Sí? O sea que el jugador humano, la clase, como estamos hoy, clase, jugador humano, es un cliente. Sí, digamos, acá me dice, che, ¿podemos poner un pas? Pues ya me está echando el tipo, ya no lo aguanto más, jefe. ¿Podemos poner un pas y nos vamos a casa? Sí, podemos poner un pas. Sí, ahí. Y tengo el jugador humano. Y voy a tener también la clase jugador computadora, porque va a haber un humano y un bot.
¿sí? Uno va a ser un bot que va a ser un cliente, pero estos dos al menos van a tener definido el método se planta y polimórfico. Cada uno va a poder plantarse distinto. ¿Sí? Este muchacho se va a plantar de una manera y este muchacho se va a plantar de otra manera. No va a ser la misma forma en la que se va a plantar. Uno se planta de una manera y el otro se planta de otra, porque son dos jugadores que aún los dos siendo clientes, ¿sí? No vienen de la misma línea que el croupier. No son como el croupier, no, porque el croupier es un jugador de blackjack, directamente. Ahora, los clientes tienen fichas. Entonces, el jugador humano y el jugador computadora, los dos van a tener fichas. No es necesario que le ponga el método abstracto en cliente. Me dice, che, ¿es necesario poner el método abstracto acá? ¿Se planta? No, porque como tiene el método va a seguir siendo abstracto. Bueno, hoy estuvo heavy, ¿no? Yo sabía que estas clases se van a poner heavy, por eso yo tengo que explicar todo esto. La idea es que puedan entender y escucharme por qué hice tal cosa, y la vuelta de la clase que viene, hacerme las preguntas. ¿Sí? Porque estuvieron mudos, viejo. Yo no sé ni si hablan. Pero bueno, hagan la tarea, estudien, miren, y la clase que viene me dicen, jefe, yo no entendí esto, yo no entendí aquello, y voy viendo, porque recuerden que yo necesito saber de ustedes, las preguntas que ustedes me hacen, me dicen a mí qué entendieron y qué no, y qué tengo que reexplicar. Si están todos mudos, esto es como un video. Yo no sé qué les tengo que explicar. Yo dije que estuvo heavy hoy, pero bueno. Tengo unas cosas para hacer impresionantes, pero que son ejercitaciones maravillosas de objetos y de lo aplico todo en mi proyecto, dice. Lo aplica, tiene un proyecto y lo aplica. Daniel, sí, ¿le entendió más o menos? Y yo sé que es un bolón que esto, voy y vengo por las ideas, pero sí, pero eso está en las clases grabadas. Vayan y vengan por la clase grabada. Maxi, usted dice que bueno, fuimos de menos a más. Sí, fuimos de menos a más. El tema es que subir una escalera es de menos a más. ¿Y dónde está la complicación de la escalera? En el alto de los escalones. Yo venía con un nivel de escalones y de pronto lo que hice fue que la escalera sigue estando, pero los escalones están más separados. Puede ser que haya sido, yo podría definirlo como algo, a ver, quiero usar la palabra justa. Intenté hacer algo a lo mejor un poco más allá de lo que yo podía, que era explicarles cosas para que el curso no quede como trunco, como que le faltó. O sea, les estoy mostrando cuál es la estación de llegada. Y a lo mejor ustedes me dicen, loco, pero pasamos un montón de estaciones. Mirá que yo las vi pasar, pasaban como árboles las estaciones, y el tren venía a fondo. Sí, puede ser que haya pasado algo así. Lo que pasa es que se me acaba el tiempo. Sí, se me acaba el tiempo. Y quiero explicarle algunos conceptos. Después, este proyecto, yo lo voy a ir armando y le voy a ir escribiendo cosas como para entender por qué hago esto. Pero yo creo que estamos bien. ¿Sí? Yo creo que estamos bien, no estamos tan mal con esto. Así que lamento torturarles la vida. Y hay que practicar, aplicarlo en algo. Sí, yo les voy a dar ahora de la clase 26. Recuerden que esta es la clase 27. Ahora va a estar todo en la clase 27, por supuesto, ¿no? Le voy a dar el juego de cartas, lo voy a comprimir y lo voy a enviar. Como ya se los envié hoy y ahora se los envío modificado, van a tener dos, así que a este le voy a poner versión 01. ¿De acuerdo? Que con un poco de suerte, según donde esté parado,
como cartas, juego de cartas y charaza. Le voy a borrar el caché, porque está la compilación en mi máquina. ¿Sí? Claro, si le voy a borrar el caché. Y también les mando el área de trabajo, así que estaría bueno que le pongan juego de cartas y si realmente abren directamente el juego de cartas y los que usen Visual Studio Code le va a quedar bien. Como tengo un zip, voy a enviar de vuelta carpeta comprimida en zip. Esta es la versión 02, es la versión más actual, ¿de acuerdo? Tendríamos que usar Git para versionado y todo eso, pero son otros 10 días para entender eso, ese es el problema. Vamos de a poco. Les vuelvo a pasar esto, quiero que todo el mundo lo recoja y por favor, súbanlo al Discord, coméntenselo, pásenlo a los primos, qué sé yo. Como difundan esto como que es la última versión del juego dado en clase. Así no hay confusiones. Y si las hay, embrómense y solucionenlas. Porque para eso son nerd, viejo. Para eso están practicando para nerd. ¿Sí? Ayer, ¿qué me decía? Entrenando a mi nerd. Que hay uno que entrenando a mi dragón. Bueno, acá estamos entrenando a mi nerd. Claro, hay que buscar. Pregúntenle al chat GPT. O sea, molesten a la tecnología para que les dé idea. Geeks también, ¿sí? Pórtense bien. Que tengan una linda semana. Nos vemos el día jueves.